vamos a comenzar entonces, ¿sí? Decíamos entonces que el ser humano funciona no solo con la energía que nos proveen las sustancias físicas y químicas, ¿sí? Sino que también necesitamos información. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No tengo aquí un pointer, pero creo que hay... sí, puedo hacerlo acá. La información, las palabras transmiten información, ¿sí? Las procesa el espíritu, porque las palabras son algo espiritual. Las palabras, la información no es algo que alguien pueda ver, tocar, fotografiar, radiografiar, nada de eso, ¿sí? Las palabras, la información es algo netamente conceptual, tácito, algo que no se puede ver, algo que procesa justamente nuestro espíritu. Bien, vimos esto y vimos que la principal necesidad del ser humano es la de el amor. Que si esa necesidad no está satisfecha, ¿qué pasa con las ganas de comer o de respirar o de vivir? Disminuye y hasta se acaba. Este no fue un paciente mío, pero bien pudo haberlo sido por el caso, y no es nada inusual o infrecuente. Un joven de 20, en los 20, entre 20 y 30. Estaba de novio con la chica, se llevaban muy bien, pero en un momento la muchacha decide cortar con él. El joven la invita a un paseo, toma el arma de su padre, que era policía, y en el paseo le dispara en la sien a ella y luego se dispara a él. ¿Qué busca este joven? ¿Vida o amor? ¿Sí? Definidamente el amor es la primera necesidad del ser humano. Si no está suplida, la vida no tiene sentido para la persona que no encuentra el amor. Pero que la necesidad era de él. Claramente no la amaba porque no le da libertad, ¿sí? Pero él cree que la ama. Ya vamos a ver que tenemos un problema en nuestra manera de procesar la información. Él cree que la ama. Sí. Bien, y ese no es el único problema que tiene. Ya vamos a ver que hay varios más. Les comentaba que les iba a contar este otro caso. Bueno, a ver, les cuento este caso, y este caso lo puse con apellido, por lo menos, no con nombre. No recuerdo el nombre, creo que era Claudia ella. Y lo puse con el nombre completo, normalmente no los pongo, pero este lo puse porque fue un caso público en la ciudad donde yo vivo. ¿Sí? Salió en los medios, salió en los diarios, fue algo que se hizo público, así que por eso lo coloqué. Esta era una señora en la década de los 50 años más o menos. Tenía 2 hijos, uno de ellos casado, que tenía 1 o 2 hijitos también. De esto hace mucho tiempo, así que quizás algunos detalles no los tengo tan frescos, pero el concepto general nos sirve.
El otro hijo era soltero y llegaba el Día de la Madre, la fecha del Día de la Madre. Y sus hijos habían decidido ir a festejar el Día de la Madre con ella en su casa. En Argentina lo típico para un festejo es un asado y fueron habían llevado la carne, habían llevado el pan, pero cuando llegó la hora, que faltaba poquito ya para sentarse a la mesa, se dieron cuenta que le faltaba, no sé si la soda o la Coca-Cola o la cerveza, creo que era la cerveza lo que le faltaba, algo le faltaba, tenían que ir al supermercado a comprar. Y la madre les dijo, no se vayan al supermercado grande de allá del centro, vayan aquí al mercado cerquita de la esquina. Fueron al mercado cerquita de la esquina y no había. Se fueron a otro un poco más lejos. Consiguieron lo que buscaban y cuando salen, un muchacho que estaba sentado en la vereda saca un arma y a quemarropa les dispara a los dos muchachos y mueren los dos con diferencia de 5 minutos, uno del otro. En el auto estaba la esposa de uno de los muchachos, o sea, el único que estaba casado, estaba su esposa y sus hijitos, que presenciaron todo. Este muchacho que los asesinó ni los conocía. Algo se dijo por allí que era un muchacho adicto y que había ido a ese mismo mercado y no le habían querido vender la cerveza la cerveza, lo que... Entonces, cuando vio salir a los otros muchachos con aquello que él quería y que no se lo habían dado, les disparó directamente. Claudia vino a verme a mí, o sea, la mamá de estos 2 chicos fallecidos, vino a verme ya pasado un tiempo, hacía como 1 año que había sucedido esto. Y cuando me contaba la historia, por cierto, muy cargada de emociones, ¿se imaginan? No podía evitar llorar mientras me contaba. Adelgazada como pocas personas he visto adelgazada, era piel y hueso esa mujer, con todos los trastornos secundarios al evento, no podía dormir en las noches, había empeorado su salud, tenía problemas en la piel, se había empeorado la psoriasis, el insomnio, bueno, había empezado con hipotiroidismo también, anemia también tenía el cuadro bien completito. Y ella me contaba así, ¿sabe qué? Cuando esto sucedió, desde ese momento en adelante yo no falté nunca más a mi trabajo. Esto me llamó mucho la atención, porque generalmente una persona que enfrenta un duelo no quiere trabajar, quiere quedarse en su casa a llorar su tristeza. Digo, ¿cómo así? Explícame más esto de que no faltaste más a tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Me dice, yo soy la jefa de mucamas del hospital zonal, el hospital a donde se derivan un hospital muy grande donde se derivan los casos complicados de toda la provincia. Me dice, y yo sé que los presos que están en la cárcel, tarde o temprano, terminan en el hospital,
porque se autoagreden, se lastiman, para que los lleven al hospital para salir un poco de sus celdas, se lastiman, entonces tarde o temprano pasan por el hospital. Y el agresor había sido puesto preso, ¿sí? Lo habían apresado y estaba en la cárcel. Dice, desde que mataron a mis hijos, yo nunca más falté al hospital y voy, aunque me toque Franco, porque quiero vengar la sangre de mis hijos. Quiero ser yo en persona la que esté ahí cuando lo traigan. Y le digo, ¿y qué pensás hacer? Y me narró ahí cómo pensaba hacerlo. Le digo, ¿vos sos consciente de que esto es un delito, de que, digamos, estarías haciendo lo mismo que ellos hicieron con tus hijos? Sí, soy perfectamente consciente. Es más, tengo planeado, después de hacerlo, cruzo la calle, porque enfrente al hospital está la comisaría, y me entrego. ¿Sí? Así que les digo, acá estoy, yo hice esto. Dice, esto es lo que tengo planeado, pero a veces en mis noches de insomnio pienso lo siguiente. Este hombre, y le ponía todos los adjetivos calificativos que se les ocurra respecto de este hombre delincuente no merece, mejor dicho, yo no merezco ensuciar mis manos por este desgraciado hombre. No merezco mancharme las manos con sangre por él. Pero otras veces pienso, en otras noches de insomnio, que si no lo hago yo, mis nietos que presenciaron toda la situación van a querer hacerlo ellos. Y ellos son niños ahora. No sería bueno que ellos tengan que ir presos por haber vengado la sangre de su padre siendo niños. Más vale lo hago yo, que soy adulta ya. Y me seguía contando todo lo que pensaba en la noche, ¿no? Otras veces pienso que por más que yo mate al asesino, nunca se va a hacer justicia, porque él mató a 2 de mis hijos y yo voy a matar a 1 solo. Y 2 contra 1 nunca será justicia. Así pensaba esta señora. ¿Pueden entenderla? Podemos ponernos en sus zapatos las que somos mamás, ¿no? ¿Pensamientos libres? ¿Ella es libre de pensar así? ¿O puede ella escoger pensar, oh, pobre este joven que asesinó a mis hijos, la verdad estaba drogado, no sabía lo que estaba haciendo? ¿Puede escoger pensar bien respecto del asesino o tiene que pensar mal y querer vengar la sangre de sus hijos? Bueno, a medida que conozcamos un poquito más al ser humano, van a darse cuenta que ella tiene que pensar de esta manera. No puede hacerlo. Si ella pudiera pensar de otra manera, lo haría. ¿Porque piensan que le hace feliz estos pensamientos? No, es más, ella sabe que va a ir ella misma presa. ¿Y quién quisiera ir preso uno mismo? Nadie. Tiene que pensar así. No puede escoger pensar de otra manera. Sin embargo, vamos a ver que el patrón se repite, y lo vamos a ver con otros ejemplos. ¿Cuál es el patrón? Alguien comete una acción que es contraria a su necesidad espiritual. ¿Cuál puntualmente? Ella dijo, ¿cuál era la necesidad que ella sintió
que actuaron en contra. Justicia, ¿sí? Alguien realiza una acción contraria a su necesidad y ella piensa de manera tal que se termina agrediendo a sí misma. ¿Comprenden? Si bien todavía no lo llevó a cabo, no lo mató, no se fue, no se entregó, pero lo tiene en la mente y si la oportunidad se le da, lo va a hacer. ¿Sí? Y aún si no asesinara ella al asesino de su hijo, de sus hijos, su cuerpo se está destruyendo. Ella está sin dormir, sin comer, sin poder tener paz en su alma, ¿sí? Ella se destruye a sí misma. El patrón se repite. Alguien hace algo que es contrario a mi necesidad y yo tengo pensamientos de autodestrucción. ¿No es tremendo esto? Pero esto es exactamente lo que pasa en todos los seres humanos. Siempre se repite este patrón. Cuando una persona se queja de una situación o se ve a sí misma víctima de una situación, tiene que darse cuenta, y esto no es fácil, pero que es ella misma la que se coloca en situación de lastimarse a sí misma. Y esto sé que no es fácil de entenderlo, pero ya lo vamos a ver con algún otro ejemplo. Otra historia real. Otra mujer de 32 años, también de novia, llega a la consulta por dolor de cabeza, un dolor muy, muy intenso. Tan intenso que ameritó hacerle los estudios de imágenes. No todos los dolores de cabeza uno los manda a hacer una resonancia magnética o una tomografía, pero esta señora sí, porque ese dolor de cabeza lo venía trayendo ya por más de 2 semanas, no se le iba, era de intensidad muy fuerte, no se le iba con ningún medicamento analgésico que tomara, no tenía antecedentes de haberse golpeado, de haber tenido un accidente, de haber tenido un traumatismo encefalocraniano. Así que se la manda a hacer los estudios de imágenes, tomografía, resonancia magnética, y vuelve con los estudios el mismo día, porque era tal su dolor de cabeza que se los hizo rápido y enseguida volvió con los estudios. Para sorpresa de todos, que uno imaginaba ver allí una hemorragia, un tumor, algo que estuviera causando ese dolor tan intenso, pero las imágenes eran totalmente normales, no había nada allí que pudiera justificar el dolor de cabeza. Si no hubo un golpe, si no hay una hemorragia, no hay un sangrado, no hay un tumor, por descarte, ¿qué es lo que le está causando el dolor de cabeza a la persona, a esta señora? Las emociones vienen como consecuencia de sus pensamientos o como causa de sus pensamientos. Como causa, ¿sí? O sea, las emociones son el resultado de lo que piensa, pero ¿quién es el que le está causando el dolor? ¿Las emociones o lo que piensa? Lo que piensa, ¿sí? Está teniendo un problema en lo que piensa. ¿Y qué piensa? Bueno, hay que averiguar, hay que investigarlo. Entonces preguntamos, ¿qué sucedió? Porque 2 semanas atrás no tenía el dolor, no pasaba nada de esto, y entonces ahora viene el dolor. ¿Qué pasó 2 semanas atrás? Se enteró de algo bastante infrecuente, ¿no? Algo que nunca sucede solo en Argentina. Acá en Colombia, en Panamá, en Costa Rica nunca sucede. Bueno, no, en realidad esta paciente no era de Argentina tampoco, así que...
Sucede en todas partes, ¿sí? Ella se había mudado del norte del país al sur para acompañarlo, para estar con él, para apoyarlo. Ella ya en el norte tenía toda su familia, todos sus amigos, su carrera hecha. Deja todo eso para acompañarlo a él y al cabo de un año o menos descubre una información que va a favor de sus necesidades o que va en contra de sus necesidades. Descubre la información que se opone a su necesidad. ¿Qué necesidad sería en este caso? Correcto. De fidelidad, de afecto, todo eso se ve amenazado. ¿Cómo eran sus pensamientos antes de enterarse de la noticia? ¿Qué pensaba ella acerca de su novio? Este joven era el príncipe azul. Imagínense, tanto lo valoraba que dejó familia, amigos, carrera, nada importó para venirse, trasladarse a la zona donde él estaba y vivir con él. Lo valoraba, lo quería muchísimo. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haberme encontrado con este caballero. ¿Eran pensamientos de amor o eran pensamientos de falta de amor? Antes estaba enamorada, ¿sí? Eran pensamientos de amor. ¿Eran pensamientos libres o eran pensamientos esclavos? Libres, ¿sí? Ella era libre de amarlo y de pensar lo que quería. Cuando se entera de lo que se entera, ¿es libre de volver a pensar como pensaba antes? Ya no. Antes tenía pensamientos de amor hacia su novio y esos pensamientos, ¿qué tipo de emociones le generaban? ¿Agradables o desagradables? De placer, de afecto, se siente bien. Cuando uno está enamorado se siente fenómeno, ¿sí? Todo anda bien. Miren las parejitas de los adolescentes. Se llevan el mundo por delante. Todo anda bien. Pueden estar a 5 grados bajo cero, pero se están allí abrazaditos y ni se enteraron que hay 5 grados bajo cero. ¿Sí? Todo anda bien. Esos pensamientos de amor, esos buenos pensamientos generan emociones buenas, se siente bien. ¿Y qué tipo de corriente eléctrica van a generar esos pensamientos? Buena corriente eléctrica, ¿sí? Va a querer hacer cosas buenas, va a querer acompañarlo, va a querer acariciarlo, porque antes de acariciar al novio tengo que haber tenido un pensamiento, ¿no? Y la corriente eléctrica tiene que haber bajado a mi mano. Pero esa corriente eléctrica era buena. Las emociones placenteras, todo andaba bien. ¿Y qué pasó después de la noticia? Cambió su pensamiento. Ella tiene que evaluar la información que recibe, a ver si se ajusta a sus necesidades o no se ajusta a sus necesidades. Como ella evalúa la información que recibió como algo contrario a su necesidad de fidelidad, ¿qué viene como consecuencia? ¿Cómo son sus emociones ahora? Está decepcionada, desilusionada, herida. Y saben, toda vez que nos sentimos heridos, decepcionados, automáticamente vienen también los pensamientos de venganza. ¿Sí? Podremos reprimirlos, pero automáticamente vienen. ¿Qué le había pasado a Claudia? Ella quería vengar la sangre de su hijo, de sus hijos. ¿Sí? ¿Es esto un pensamiento libre o es un pensamiento inevitable, desagradable, pero que me viene aunque no lo quiera tener yo?
es involuntario, así funcionamos de manera autómata, automáticamente aparecen estas cosas. Ni Claudia, la mamá cuyos hijos mataron, ni esta joven, se sentaron esa mañana, el día que se enteraron de las cosas, y se sentaron en la cama y dijeron, quiero ver cómo voy a hacer para ser vengativa hoy. No, nadie busca por sí mismo hacer un daño a alguien, ¿sí? Nadie busca tener este tipo de pensamientos, pero aparecen de manera automática, involuntaria e inconsciente. Luego se hacen conscientes, pero inicialmente son inconscientes, ¿sí? Este tipo de pensamientos que van a generar una buena corriente eléctrica o una corriente que va a estar en cortocircuito todo el tiempo. Todo el tiempo está en cortocircuito. ¿Y qué pasa cuando la corriente eléctrica está que viene y no viene, viene y no viene y no viene? Se terminan quemando los electrodomésticos, ¿no? La heladera. Cuando salíamos de casa le dije a mi esposo, ¿qué hacemos? Vamos a estar por 3 semanas afuera. ¿Dejamos enchufada la heladera o la desconectamos? Porque sabemos que muy frecuentemente hay bajas de tensión y esas bajas de tensión nos dañan los electrodomésticos, ¿sí? Este tipo de pensamientos que genera en la persona una corriente eléctrica de muy mala calidad. ¿Libre? No. Cualquiera que conoce un poquito al ser humano o que lo ha experimentado en su vida sabe que no es algo que yo elija. No elijo libremente tener pensamientos de venganza, pensamientos de sentirme herida, decepcionada, frustrada, abandonada, etc. En Argentina está de moda un término, no sé si aquí lo conocen, ninguneada. ¿Lo conocen? ¿No se usa aquí? Bueno, en Argentina está muy de moda. Me han ninguneado, me han subestimado, me han hecho pasar como si fuera nada, como si fuera un trapo de piso. ¿Qué tipo de reacciones químicas va a producir una corriente eléctrica que no anda bien? Una batería que no le da buena corriente eléctrica va a causar daño. ¿Y dónde le causó el daño en esta joven? No siempre ocurre en el mismo lugar, no significa que toda vez que una mujer recibe la noticia de la infidelidad de su novio va a sentir dolor de cabeza, pero en este caso fue dolor de cabeza. En otros casos pueden ser otros síntomas, pero siempre van a ser cosas negativas, cosas que destruyen en lugar de salud. Va a ser siempre relacionado con la enfermedad. ¿Desea ella tener este tipo de pensamientos o debe pensar de esta manera aunque no quiera? No quiere, pero se le vienen y se transforman en estos pensamientos que no deseamos, nos sentimos heridos, decepcionados, chasqueados, se transforman en rumiaciones, ¿sí? Cuando estoy teniendo un pensamiento de algo que quiero hacer pero no lo puedo hacer porque ella quiere vengarse pero no sabe cómo y se siente que no la quieren pero no sabe cómo hacer para que la quieran, comienza a rumiar, tener un pensamiento que en lugar de ir en forma lineal con un objetivo y lograr lo que quiere hacer, empieza como a estar empantanado, digo yo, ¿no? Quiere salir de ahí y no puede. Somos prisioneros y se repiten vez tras vez a modo de rumiaciones. Cualquier parecido con historias en Colombia es mera casualidad, ¿no? Y estos pensamientos generan el dolor de cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos la cabeza a la señora para que no le duela más la cabeza?
Bueno, es lo que hace la medicina muchas veces, ¿no? Te duele acá, cortamos eso. La cabeza no. Pero en lugar de ver qué pensamientos están generando esa disfunción en el organismo, directamente sacamos y cortamos esa parte del cuerpo. En este caso, por suerte, no se hizo. ¿Qué tiene que hacer esta señorita o esta joven para dejar de tener dolor de cabeza? ¿Qué tiene que dejar de hacer? La cabeza no se la puede cortar. Tiene que cambiar sus pensamientos. ¿Tarea fácil? ¿Les gusta? Pónganse en los zapatos de ella. Que alguien les diga, ¿les gustaría? ¿Ustedes vendrían a la consulta conmigo si les pasa esto y yo les digo, tienes que amar a tu novio que te abandonó? ¿No? Qué pocos pacientes tendría yo en ese caso, ¿no? Pero si mientras ella amaba a su novio todo andaba bien, para que ella vuelva a andar bien, ¿qué tiene que hacer? Volver a amar a su novio. No a otro, me dijeron allí. Bueno, ¿qué puede pasar? Sí, es lo más frecuente, ¿sí? Ama a otro, correcto, pero siempre si mantiene los pensamientos de venganza para con aquel, siempre va a tener una espina en el zapato, algo que no va a andar bien y se va a reflejar en su salud. Tarde o temprano va a pasar. Volver a tener pensamientos de amor, hacia el novio, podría llegar a ser, pero imagínense en Claudia. ¿Fácil? ¿Imposible? Imposible. Imposible. No, pero ¿quién piensa? ¿Piensa Dios o pienso yo? Dios no tiene ningún problema porque Dios tiene pensamientos de amor para con todos los seres humanos. Por eso a Dios nunca le duele la cabeza ni le pasa nada de esto. Pero Dios no puede pensar por mí, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cómo funciona la cosa. Lo importante es que necesita volver a tener pensamientos de amor. Escucho por ahí a alguien que dice ayuda profesional. Bueno, ¿el profesional va a pensar por ti? Bueno, en la tarde les voy a mostrar qué es lo que le aconsejan los profesionales a esta gente. Vamos a ver esta tarde. Vamos a ver lo que el 99,9999% de los psicólogos y psiquiatras le recomendaría a esta joven y a Claudia. Le dicen, no, esas son personas tóxicas. Lo vamos a ver esta tarde. Ni el profesional ni Dios puede pensar por ti, ¿sí? Por lo tanto, hay algo que tú tienes que hacer y nadie más puede hacer por ti. La solución está en tus manos y no en las manos de otro. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes tener pensamientos de amor si estás convencida de que alguien te lastimó? Esto es un imposible para el modo como Dios nos ha diseñado. Lo voy a mencionar brevemente, no sé si vamos a tener tiempo de desarrollarlo más a fondo, pero Dios nos creó de tal manera que nuestro espíritu funciona un poquito como la computadora. ¿Vieron cómo funcionan las computadoras? Las computadoras funcionan con un lenguaje binario, porque usan dos. ¿Hay alguien que maneje acá computadoras? Yo no sé mucho, así que no me quiero meter mucho, pero estas cosas básicas las sé. El lenguaje binario que usan las computadoras es un 0 y un 1. 0, 1. El 1 deja pasar la corriente eléctrica
y se, digamos, sigue avanzando la información, el 0 frena la corriente eléctrica, entonces allí no pasa la corriente. Algo así ocurre en nuestro espíritu. Y Dios nos creó para que siempre vayamos por el uno, para que siempre vayamos por aquello que nos genera ganancia. Aquello que nos bloquea la ganancia o que nos genera una pérdida, lo rechazamos, no lo aceptamos, no puede formar parte de nuestra manera de pensar. Entonces, si alguien me ocasionó una pérdida porque me hizo perder la fidelidad o la confianza o algún tipo de pérdida, no hay forma como yo lo pueda procesar. Dios nos creó así. Y está perfecto, porque Dios nos creó para que siempre vayamos por aquello que es bueno, aquello que es ganancia. Lo que es pérdida, lo que es negativo, no lo podemos aceptar. Entonces esta chica está en un grave problema, ¿no? Necesita hacer algo que no puede hacerlo. ¿Me siguen o estamos confundiendo? Capaz acá estoy confundiendo un poco a alguno que no entiende o que es la primera vez que escucha. No, ya lo vamos a ir viendo. Tiene que volver a tener pensamientos de amor hacia su novio, porque cuando tengo pensamientos de amor todo funciona bien, porque Dios nos creó para que funcionemos con amor. ¿Sí? Así como no podemos funcionar sin agua o sin aire o sin alimento, no podemos funcionar, no podemos vivir sin amor, sin amar. Pero ella ahora no puede tener pensamientos de amor hacia el novio. ¿Cómo puede hacer eso siendo que está convencida que la lastimó? Sí. Anótenla en el cuaderno porque no estoy... recuerden, no repito por si alguno no estuvo. Las preguntas que surjan las anotan en un cuaderno y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pero si es una que no te deja seguir escuchando porque te martilla, la vemos acá. No es una pregunta. Ah. Es como entiendo, digamos, esa parte que me estás explicando. Porque es muy difícil decir que en ese caso, en esa situación, porque de hecho a mí me pasó, yo tuve una pareja, un esposo, y él se fue con otra persona. Entonces es difícil decir que uno debe tenerle amor, o si alguien a nosotros nos dieron algún tipo de daño, que uno debe tenerle amor a esa persona, porque el sentimiento de amor cambia. ¿Qué se le puede tener a esas personas? De pronto compasión, que es diferente, bondad, que es diferente al amor, porque tenerle amor, como de hecho uno le tiene amor a la pareja o a las personas amigas que uno ha tenido, pues yo que ya lo he dicho, no se puede. Bueno, estás en lo cierto, no se puede, pero es lo que se necesita para que esté bien, porque compasión y bondad son parte del amor. ¿Sí? Lo que se necesita es un imposible, y ya vamos a ir desmenuzándolo un poco más. Pero es eso lo que necesita. Ya vamos a ir avanzando en esto, creo que mañana un poquito más. ¿Cómo puedes amar al que te lastimó? Es imposible. ¿Sí? Y el patrón de pensamiento se repite en todos los casos, en todas las personas. ¿Sí? Tenemos buenos pensamientos hasta que algo sucede por fuera de nosotros que va en contra de nuestras necesidades, y cuando alguien hace algo que es contrario a mis necesidades espirituales, la persona o yo, digamos, tengo pensamientos que me destruyen a mí mismo. Siempre funciona así. La víctima se destruye a sí misma. ¿El novio que la engañó tuvo el dolor de cabeza? Él estaba feliz. Él andaba con la otra, amaba a otra, ¿no? Él no tuvo dolor de cabeza.
El muchacho que asesinó a los 2 hijos de esta señora tuvo insomnio, tuvo depresión, tuvo hasta ese momento por lo menos nada. Probablemente más adelante quizás la conciencia le remuerda y pueda entrar en depresión, pero hasta ese momento él no tenía nada. Otro ejemplo, bueno, no sé si lo vamos a analizar. ¿A qué hora tenemos que terminar, Karen? Ah, bueno. ¿Perdón? ¿Esta? Ahí, dejamos un ratito. Bueno, hemos analizado varios casos, vamos a ver si podemos analizar uno más. Es más difícil y este otro caso se dio en un entorno de gente religiosa, cristianos. No solo cristianos y religiosos, sino profesionales de la salud. Un matrimonio de 70 y algo de años él, y ella un poco menos, pero andaban ahí en la década del 70. Él algunos más, ella otros un poco menos. Los 2 cristianos, fieles asistentes a su iglesia, muy activos. Los dos consejeros matrimoniales. No era el que yo quería darles, pero bueno, no importa. Habían tenido un muy buen matrimonio. No era pero bueno, no importa. Me estoy confundida de ejemplo, pero les cuento este otro. Muchos años de casados, los 2 cristianos, los 2 consejeros matrimoniales, imagínense, más de 30 años de profesión los 2, aconsejando parejas, y una vez estaban allí, sentados en un servicio religioso, los 2, y de repente entra una joven, visita en la iglesia, y se sienta al lado del caballero. No podemos explicar qué pasó, pero algo pasó allí. Que el señor de 70 y pico de años deja a su esposa de toda la vida y se va con esta joven. No solo esto, sino que como los 2 eran jubilados, y en el país donde ellos vivían, la ley dice esto: cuando una pareja de personas jubiladas se divorcia, la pensión de cada uno le debe dar la mitad de su pensión al otro. ¿Sí? O sea, si la señora cobraba 100, le tiene que dar 50 a él y se queda ella con los otros 50. Y si él cobraba 120, él le tiene que dar 60 a ella y se queda él con 60. Pero en este caso, la que cobraba mayor jubilación era ella. Así que ahora se encuentra con que su esposo se fue con una más joven y encima ella le tiene que dar parte de su pensión. ¿Saben lo que dijo ella? Encima le tengo que financiar su felicidad. Encima le tengo que financiar su felicidad. ¿Quién se enfermó? ¿El infiel, el que cometió claramente adulterio? ¿Quién se enfermó? La víctima. La víctima se percibe a sí misma víctima y se destruye a sí misma. ¿Sí? ¿Es la infidelidad del esposo lo que la destruye a ella o es lo que ella piensa? Lo que ella piensa la lleva a su enfermedad.
¿Cuántos años de iglesia les dije que llevaban esta gente? Casi toda una vida. ¿Cuántos años de iglesia más necesitará esta señora para aprender a amar al marido infiel? ¿Necesitamos mucho más tiempo para aprender a amar al que actúa mal? Sí, lo aprendió, gracias a Dios lo aprendió, pero a veces no. Llevamos años y no lo hemos aprendido. Otros ejemplos donde en una pareja uno de los dos fallece y el otro, ¿qué pasa? Desarrolla cáncer o problemas cardíacos a lo largo de los años porque le falta la otra parte. ¿Por qué no puede estar feliz y agradecido por los años que disfrutó con su esposo o su esposa? No, tiene que vivir llorando porque ahora no lo tiene, en lugar de estar feliz por los años que sí lo tuvo. ¿Sí? El pensamiento nos juega una mala pasada. Nos destruimos a nosotros mismos cuando las cosas no van bien. Y la pregunta sigue estando, ¿por qué sucede esto? ¿Es importante esta pregunta o no? ¿Sí? Primero tenemos que darnos cuenta que esto es lo que sucede, porque la gran mayoría de las veces pensamos que es la acción del otro la que me causa el problema a mí. La culpa es siempre del otro. Yo soy la santa, yo estoy bien. Pero tenemos que saber y darnos cuenta que nunca, y esto tiene que ver con cómo Dios nos ha creado, ya lo vamos a ver mañana, lo único que puede alterar nuestras emociones, o lo único que tiene acceso a nuestras emociones son nuestros propios pensamientos. Nadie más me puede causar estar triste excepto lo que yo pienso. Nadie me puede causar estar chasqueada excepto lo que yo pienso. No hay otra forma de que mis emociones estén alteradas o enfermas o dañadas excepto a través de lo que yo mismo pienso, de cómo yo proceso la información de lo que hacen los otros. El otro comete el error, yo recibo esa información y la proceso de manera tal que me destruyo a mí mismo. ¿No es nefasta esta condición? Es tremendo, pero entenderlo nos ayuda. Por eso tenemos que entenderlo, tenemos que verlo, darnos cuenta que así es como funciona. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, pero hago un diagnóstico equivocado, ¿qué tan efectivo va a ser el tratamiento? No va a funcionar, ¿sí? Si yo tengo un problema de sentirme deprimida, chasqueada, frustrada, pero hago un diagnóstico incorrecto y creo que mi depresión y mi frustración viene por lo que hizo fulano o mengano, ¿cómo va a ser el tratamiento? ¿Efectivo o no efectivo? Va a ser totalmente de balde, de nada me sirve, porque puedo yo cambiar lo que me sucedió. ¿Puedo yo volver el tiempo atrás y hacer que mi novio nunca me haya sido infiel? ¿Puedo volver el tiempo atrás y hacer que la mamá que me abandonó cuando tenía 2 meses de vida nunca me haya abandonado? Es imposible volver el tiempo atrás. Si nuestra interpretación de lo que nos sucede no es la correcta, no tenemos solución. Porque pensamos que los otros son el problema. Cuando nos damos cuenta que solo nosotros, a través de nuestra manera de procesar la información, nos causamos el daño a nosotros mismos, entonces estamos en capacidad de poder hacer algo, aunque veíamos que, por lo menos a prima facie o a primera vista, es imposible, porque nos es imposible amar a aquel que nos hizo daño, ¿no?
pero por lo menos depende de lo que yo hago y la estabilización de mis emociones y la estabilización de mi salud va a depender de mí y no del otro. Porque al otro no lo puedo cambiar, o quizás ya murió, ¿y qué voy a hacerle? ¿Sí? Pero si depende de mí, ¿en control de quién está? De mí. ¿Y sobre mí misma yo tengo control o no? Sí, la tengo. Lo tengo totalmente. No lo tengo sobre otros, pero sí lo tengo sobre mí mismo. Ya vamos a ver que hay algo que anda mal que nos hace perder ese control, ¿sí? Pero si resolvemos aquello que anda mal dentro de nosotros y que nos hace perder el control, hemos resuelto el problema. ¿Estamos? ¿Vamos cerrando ideas? Muy bien. Todo ser humano tiene un error en su mente, o mente me refiero al espíritu. Ya lo vamos a ver más en detalle mañana, esa diferencia, o esta tarde, no sé. Todos tenemos un error. Una falla genética, no es falla genética. Fíjense, todos los seres humanos compartimos este mismo error. Cuando los demás se equivocan, yo me hago daño. Este es el patrón común a todos. Tenemos este error en nuestra manera de procesar la información. Este error conduce a las personas a destruirse a sí mismas cuando otros actúan mal. Y si queremos gozar de salud, tanto física como emocional, necesitamos encontrar una manera de pensar que no nos destruya a nosotros mismos cuando las cosas no salen bien. ¿Sí? Si no la encontramos, o nos vamos a ver víctimas de otros y no podemos hacer nada, porque una vez que tú te ves víctima, eres víctima para siempre. ¿Sí? Si tú sufres por lo que, o tú crees que sufres por lo que hizo otro, ¿al otro lo puedes controlar? No. Pensemos en Claudia, que quería vengar la sangre de sus hijos. ¿Puede hacer ella eso? ¿Puede ir y matarlo al muchacho cuando venga ahí a la enfermería? Sí quiere, claro que puede hacerlo, lo puede matar. ¿Va a cambiar en algo el sentimiento de injusticia que ella tiene? La injusticia la va a seguir percibiendo, ¿sí? Lo único que le traería justicia a Claudia, ¿qué sería? Que sus hijos vuelvan otra vez a la vida. Eso sería la única manera de tener justicia. ¿Y eso es posible? No es posible. ¿Sí? Pero ella, a través de su pensamiento de que es el otro el que le causó la injusticia, se destruye a sí misma y busca hacer algo que es imposible, porque por más que lo mate, no va a lograr otra vez la justicia. ¿Sí? Por eso necesitamos conocer en qué consiste ese error que es el común denominador en todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, adultos, blancos, negros, amarillos, colorados. Todos tenemos este mismo problema. Así como todos tenemos necesidad de agua, de aire, de alimento, no importa qué edad, qué raza, qué profesión, todos tenemos y compartimos este mismo error en nuestra mente que nos hace ver las cosas de una manera distorsionada, nos hace colocarnos en una situación de victimización y nos impide salir de allí. Vamos a cortar por aquí y en la tarde vamos a ver qué solución ofrece la psicología clásica para las situaciones que hemos visto en esta mañana. Y después, creo que en el segundo bloque, o si no mañana, vamos a ver
cómo identificar el error y qué hacer para eliminarlo. Bueno, esto va a ser el desarrollo del resto de los días, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O no se entendió nada? O sea, a veces las preguntas quedan flotando y uno no puede ponerlas en palabras en el momento. Por eso les recomiendo el cuadernito, porque después aparecen. Esa parte donde alguien habla mal de mí y yo reacciono, esa parte es natural, o sea, en nosotros es algo automático. Sí, señora. Aunque yo sepa esta verdad, puedo volver a caer en lo mismo. Sí, señora. Gracias por... Muy importante su comentario. Alguien habla mal de mí y ¿quién se pone triste? ¿El que habló mal de mí o yo? Yo. Probablemente mintió de mí, lo que dijo no fue verdad. Pero ¿quién se pone triste y no puede dormir esa noche? Yo. Él actúa mal y yo me enfermo. ¿Sí? Se repite. ¿Es esto algo voluntario o involuntario? Totalmente involuntario. Yo no quiero hacerlo. ¿Me sale de manera natural? Sí. Ahora, yo vine a las clases acá de la Ley de la Vida con la doctora Riz. Yo sé que ahora, de acá en más yo me voy sabiendo que yo pienso así, o sabiendo que las cosas sean así. Entonces me voy a mi cuarto y mi compañera de cuarto, y me entero que mi compañera de cuarto estuvo diciendo que soy cochina. Entonces, como yo ya asistía a las clases de esta mañana de la Ley de la Vida y donde veíamos los problemas emocionales, entonces yo ahora ya tengo el paraguas suficiente como para, oh bueno, pobrecita, ella piensa mal de mí, es un problema de ella, yo estoy bien porque en realidad yo no soy cochina. ¿Así funciona? ¿Alcanza con conocer la teoría? ¿Se puede cambiar algo si no conozco la teoría? No. Exacto, ¿sí? Necesito conocer cómo funciono. Lo necesito, porque si no lo conozco, si no entiendo por qué me enojo cuando alguien miente acerca de mí, no voy a poder cambiar nada. Voy a seguir siempre enojándome cuando alguien miente acerca de mí. Necesito conocer el funcionamiento, por lo menos la teoría del funcionamiento. Pero ¿alcanza con conocer cómo funciona? ¿Alcanza con la teoría? No, porque después ¿qué tengo que hacer? Llevar a la práctica la solución. ¿Sí? Hasta ahora estamos viendo dónde está el problema, no hemos presentado cuál es la solución. Cuando veamos la solución, lo vamos a ver en forma teórica, pero yo no puedo aplicarlos por cada uno de ustedes. Cada uno tendrá que ver cómo lo aplica, ¿sí? Entonces, no es algo automático, pero necesitamos entender cómo funcionamos, porque si no entendemos, nunca lo vamos a poder resolver tampoco. Porque siempre vamos a pensar, el otro está mal y yo estoy bien. ¿Sí? Sin duda es el ego el que se ve lastimado en todos los casos, y ya los vamos a ir viendo más adelante. Cuando hablamos del error, ¿en qué consiste ese error? Cuando lo analicemos a fondo, allí va a aparecer, vamos a ver en qué consiste el error. ¿En qué consiste el error que nos lleva a tener ese orgullo herido? ¿Sí? Bueno, mis queridas, 2 en punto, ¿sí? Estamos 2 en punto, estamos terminando, más o menos hemos cubierto los temas que teníamos planteado para hoy. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a repasar el cronograma. Hoy teníamos que cubrir entonces, en la mañana, necesidades del ser humano. Y el tema 2 que acabamos de dar, ¿qué sucede si alguien hace
algo opuesto a mi necesidad. Esos dos temas los cubrimos, ¿sí? ¿Quedamos? Entonces, en la tarde vamos a ver qué alternativas nos traen los psicólogos, propuestas humanas para resolver los conflictos.